Denominamos multiprogramación a una técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU. Con la programación, la ejecución de los procesos o hilos se va solapando en el tiempo a tal velocidad, que causa la impresión de realizarse en paralelo simultáneamente. Se trata de un paralelismo simulado, dado que la CPU solo puede trabajar con un proceso cada vez el proceso activo. De ahí que en rigor se diga que la CPU ejecuta concurrentemente, no simultáneamente, varios procesos en un lapso de tiempo determinado. Se ejecutan alternativamente partes de múltiples procesos cargados en la memoria principal. El bloque de control de proceso, PCB en inglés, es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer respecto a un proceso particular. Cada vez que se crea un proceso, el sistema operativo crea el BCP correspondiente para que sirva como descripción en tiempo de ejecución durante toda la vida del proceso. Cuando un proceso termina, su BCP es borrado y el registro puede ser utilizado para otros procesos. Un proceso resulta conocido para el sistema operativo y por tanto elegible para competir por los recursos del sistema solo cuando existe un BCP activo asociado a él. El bloque de control de procesos es una estructura de datos con campos para registrar los diferentes aspectos de la ejecución, proceso y de la utilización de recursos. La información almacenada en un BCP incluye típicamente algunos o todos campos, como por ejemplo el identificador del proceso o el estado del proceso. El bloque del proceso es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer respecto a un proceso particular. Un proceso resulta conocido para el sistema operativo y por tanto elegible para competir por los recursos del sistema solo cuando existe un BCP activo asociado a él. El bloque de control de proceso es una estructura de datos con campos para registrar los diferentes aspectos de la ejecución del proceso y de la utilización de recursos. La información almacenada en un BCP incluye típicamente algunos o todos los campos siguientes: identificación del proceso y estado del proceso. El planificador a largo plazo se ejecuta con relativa poca frecuencia, tomando una primera decisión sobre si tomar o no un nuevo proceso y cuál tomar. Generalmente la planificación a medio plazo consiste en coger la decisión de cargar un proceso en memoria principal, que se basa en la necesidad de controlar el grado de multiprogramación en un sistema que no emplea memoria virtual. La gestión de memoria también es un punto a tratar. Así pues, la decisión de carga en memoria tendrá en cuenta las necesidades de memoria en el proceso descargado. Y la planificación a corto plazo se ejecuta cuando ocurre un suceso que puede conducir a la interrupción del proceso actual o que ofrece la oportunidad de expulsar la ejecución al proceso actual en favor de otro. Como ejemplos de estos sucesos se tienen las interrupciones del reloj o las llamadas al sistema operativo. Los algoritmos de planificación se encargan de asegurar que un proceso no monopoliza el procesador. Un proceso es un programa que está en ejecución. Este proceso puede estar en tres estados distintos: listo, bloqueado y en ejecución. Los procesos son almacenados en una lista junto con la información que indica en qué estado está el proceso, el tiempo que ha usado la CPU, etc. Como ejemplos de planificación tenemos el Shortest Job First, que este algoritmo da bastante prioridad a los procesos más cortos a la hora de ejecución y los coloca en cola. Por ejemplo, una cola de personas en un mercado delante de la caja, la persona que menos compra lleva, esa pasa primero. El ejemplo de algoritmo Row Robin es un método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y en un orden racional, normalmente comenzando por el primer elemento de la lista hasta llegar al último y empezando de nuevo desde el primer elemento. Round Robin es uno de los algoritmos de planificación de procesos más complejos y difíciles. Dentro de un sistema operativo, asigna a cada proceso una porción de tiempo equitativa y ordenada, tratando a todos los procesos con la misma prioridad. Se define un intervalo de tiempo denominado cuanto, cuya duración varía según el sistema. La cola de procesos se estructura como una cola circular. El planificador la recoge asignando un cuanto de tiempo a cada proceso y la organización de la cola es FIFO.
swapping o el espacio de intercambio es una zona del disco que se usa para guardar las imágenes de los procesos que no han de mantenerse en la memoria física, y a este espacio se le suele llamar swap. A la mayoría de los sistemas operativos modernos suelen poseer un mecanismo llamado memoria virtual que permite hacer que leer a los programas que tienen más memoria que la disponible realmente. Como en realidad no se tiene físicamente toda esa memoria, algunos procesos no podrán ser ubicados en la memoria RAM. Las particiones son el nombre que reciben cada una de las divisiones de una sola unidad física de almacenamiento de datos, dándole a cada partición un propio sistema de archivo llamado formato. La gran mayoría de los sistemas operativos reconocen, utilizan y manipulan a una partición como un disco físico independiente, sabiendo que están en un solo disco físico. Particiones fijas. Con la creación de estas particiones se comienza a ver la multiprogramación. Una partición fija por cada tarea. El tamaño de la partición se daba al arrancar el sistema. Cada partición se puede configurar al volver a encender o reiniciar el sistema, y con estas particiones nos aparecerá la fragmentación interna. Particiones dinámicas. Con esta partición, las particiones son variables en número y longitud. Esto quiere decir que cuando se carga un proceso a memoria principal, se le asigna el espacio que necesita en memoria y no más. Esta partición comienza siendo muy buena, pero en el transcurso del tiempo dejamos el número de huecos pequeños en la memoria, lo cual se le denomina fragmentación externa. La fragmentación. Cuando una computadora copia un archivo en la memoria, utilizará las primeras direcciones y programas del paquete disponibles por completo, manteniéndolas contiguas para acelerar los tiempos de acceso. Sin embargo, cuando el sistema borra alguno de estos archivos, puede dejar agujeros irregulares, que luego el equipo intentará llenar con el siguiente programa copiado. En el proceso, los bloques de memoria que son demasiado pequeños para ser usados permanecen vacíos, desperdiciando espacio y reduciendo la memoria disponible del sistema, un proceso llamado fragmentación. La fragmentación externa. Fragmentación externa. Un tipo de fragmentación es la externa. Esto ocurre cuando el primer bloque libre de memoria no es suficiente para que el siguiente programa lo use. Por ejemplo, digamos que un sistema carga 3 programas de la memoria, cada uno ocupando 50 MB. El segundo programa termina dejando ese bloque de 50 MB libre. Si el siguiente programa al iniciar requiere 100 MB, no sería capaz de utilizar ese bloque de 50 MB de espacio libre, y el sistema le asigna el siguiente intervalo de 100 MB libres. Esa brecha en la memoria utilizada se mantendría sin uso hasta que algún programa requiera menos de 50 MB de memoria. Con el tiempo, estos pequeños espacios pueden sumarse y un sistema se puede ejecutar con memoria baja a pesar de las muchas pequeñas áreas de memoria libre. Otro tipo de fragmentación es la interna. Esta se deriva del hecho de que mientras la memoria está denominada en bytes, la unidad más pequeña disponible generalmente es mayor que eso, debido a las reglas de memoria de direccionamiento. Por ejemplo, si el sistema carga un programa que requiere de 50 MB y 19 bytes de memoria, puede que no sea capaz de iniciar el próximo programa a ese 21 byte, en lugar de iniciarlo al byte 24 o 28. Estas brechas resultan en pequeñas áreas de memoria inutilizables, simplemente porque el sistema no puede abordar todos y cada byte de memoria disponibles para él. Si bien pérdida de memoria por la fragmentación interna generalmente es mucho menor que la pérdida por la fragmentación externa, estas pequeñas cantidades todavía pueden sumarse con el tiempo. Las interrupciones son generadas por los dispositivos periféricos, habilitando una señal del CPU para solicitar atención del mismo. Por ejemplo, cuando un disco duro completa una lectura, solicita atención, al igual que cada vez que se presiona una tecla o se mueve el ratón. La primera técnica que se empleó para esto fue el polling, que consistía en que el propio procesador se encargara de sondear los dispositivos del periférico cada cierto tiempo para averiguar si tenía pendiente alguna comunicación para él. Este método representaba el inconveniente de ser muy ineficiente, ya que el procesador consumía constantemente tiempo y recursos en realizar estas instrucciones de sondeo. El mecanismo de interrupciones fue la solución que permitió al procesador desentenderse de esta problemática y delegar en el dispositivo periférico la responsabilidad de comunicarse con él cuando lo necesitara. Atendiendo a la fuente que las produce, las interrupciones pueden clasificarse de la siguiente forma: interrupciones de hardware, estas son asíncronas,
a la ejecución del procesador, es decir, se pueden producir en cualquier momento independientemente de lo que esté haciendo el CPU en ese momento. Las causas de las producciones son externas al procesador y a menudo suelen estar ligadas con los distintos dispositivos de entrada o salida. Excepciones son aquellas que se producen de forma síncrona a la ejecución del procesador y por tanto podrían predecirse si se analiza con detenimiento la traza del programa que en ese momento estaba siendo ejecutado en la CPU. Normalmente son causadas al realizarse operaciones no permitidas tales como la división entre cero, el desbordamiento, el acceso a una posición de memoria no permitida, etc. Y las interrupciones por software. Las interrupciones por software son aquellas generadas por un programa en ejecución. Para generarlas existen distintas interrupciones en el código máquina que permiten al programador producir una interrupción, las cuales suelen tener neumotécnicos tales como int. Por ejemplo, en DOS se realiza como una instrucción int 0 por 21 y en Unix se utiliza int 0 por 80 para hacer llamadas de sistema.